Vamos a dedicar la segunda parte de nuestra reflexión de hoy a unos capítulos de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta sobre esta gran solemnidad de la Asunción, en donde se nos explica el por qué este día Dios quiere que se llame fiesta de su divina voluntad, y tantas otras maravillas que iremos contemplando al ir leyendo y comentando estos capítulos, que les estoy compartiendo porque no es realmente mío, es el tesoro que Jesús nos ha dejado a través de la pequeña hija de su voluntad. Si Él no hubiera manifestado estas maravillas acerca de su voluntad a Luisa, y ella las puso por escrito, como sabemos, de estos grandes, este grande don del vivir en la divina voluntad, pues no lo conoceríamos, porque no tiene precedente, tal cual como ha sido explicado por la pequeña hija de la divina voluntad. No tiene precedentes en la historia humana toda esta enseñanza. El Señor la ha querido dar porque debe empezar una nueva etapa de la historia, y todo lo que estamos viviendo es preparación a esta novedad que, como le dice el Señor a Luisa, hará prodigios de amor extraordinarios, si hace falta, para darnos este reino o devolvernos este reino de su voluntad que perdieron nuestros primeros padres. Pondrá el mundo de cabeza, y parece que se ha empezado ya este proceso, ¿no? Así que, repito, muchas felicidades en esta fiesta de la divina voluntad. Y esta segunda parte quiero iniciarla haciendo mención a lo que nuestra Madre la Iglesia celebra, y es que hace 70 años fue proclamado el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Les leo algo que tiene que ver con la historia de este dogma, de cómo llegó el Papa Pío XII a la conclusión de que había que proclamarlo solemnemente. Así que en 1849, es decir, 100 años antes de la proclamación del dogma, llegaron las primeras peticiones al Vaticano de parte de los obispos para que la Asunción se declarara como doctrina de fe. Estas peticiones aumentaron conforme pasaron los años. Ustedes recuerdan que en 1854, es decir, 5 años después de esto que aquí acabo de mencionar, fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Pues ya antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada, que se estaba preparando, desde 1849 ya había peticiones de tantos obispos y de tanta gente, de fieles cristianos católicos, que querían que se declarara como doctrina de fe este tema de la Asunción de María. Y aumentaron conforme pasaron los años. Después, cuando el Papa Pío XII consultó al episcopado en 1946, por medio de una carta que dirigió a todos los obispos, Dei Pare Virginis Mariae, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime. Es decir, la consulta de qué les parecía a los obispos del mundo entero que se hiciera esta solemne proclamación, les pareció a todos maravillosa. Fue unánime prácticamente la afirmación de que se hiciera esta declaración. Así que el 1 de noviembre de 1950 se publicó la bula Munificentissimus Deus, en la cual el Papa, basado en la tradición de la Iglesia Católica, tomando en cuenta los testimonios de la liturgia,
la creencia de los fieles guiados por sus pastores, los testimonios de los padres, de los santos padres y doctores de la Iglesia, y por el consenso de los obispos del mundo, como magisterio viviente, declaraba como dogma de fe católica la doctrina de la Asunción de la Virgen María. Y este es el texto del dogma, de la proclamación del dogma. Por eso, después que una y otra vez hemos elevado a Dios nuestras preces suplicantes e invocado la luz del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumento de la gloria de la misma augusta Madre y gozo y regocijo de toda la Iglesia, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este es el texto. No sé si se dan cuenta de la solemnidad que las palabras de la proclamación de un dogma encierran. Y esto es importante, porque luego a veces pensamos que el magisterio ordinario de la Iglesia, del Papa o de los obispos en comunión con él, es dogma de fe, y no es así. Para que una verdad contenida en la Escritura y tradición y magisterio de la Iglesia sea proclamada como dogma de fe, es decir, una verdad que obliga a todos los bautizados a adherir con todo su corazón, su mente, su voluntad, esa verdad, porque es verdad revelada, para que el Santo Padre y todos los obispos con él pidan y exijan de todos los fieles una adhesión en la que queda en juego la salvación eterna. Esto no lo hace el Papa todos los días, ni los obispos unidos a él en comunión. Son solo momentos solemnísimos que muy pocas veces en la historia de la Iglesia han tenido lugar. Y uno se da cuenta de lo solemnes que son por las palabras que dicen. Por eso fíjense cómo termina. Con nuestra autoridad, la de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado. De este comentario a este dogma de la Asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo, les comparto ahora unas palabras del Papa Juan Pablo II, del Santo Juan Pablo II, sobre la Asunción. La Asunción es don y gracia de Dios. María es la primera entre todos que ha gozado de los méritos de Cristo. Es señal de esperanza para los creyentes en Cristo, que en ella ven la certeza del paraíso. La glorificación de la cual María ya goza es la que espera a los fieles al final de los tiempos, el estar en cuerpo y alma en el cielo. Por eso es tan importante esta solemnidad, entre otras dimensiones. Ahora trataremos algunas otras al leer los escritos de Luisa. Pero ya en lo que la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña, se encierran tesoros inmensos, porque esta asunción de nuestra Madre Santísima al cielo
En primer lugar, revela la fecundidad, el poder de los méritos de Cristo, porque Él es Dios, el Dios encarnado, y Él tenía no solo el poder de dar la vida, sino de tomarla de nuevo, tenía el poder de resucitar a vida inmortal. Nadie podía impedírselo y es omnipotente para hacerlo, y lo hizo. Pero que una criatura, nuestra Madre Santísima, es un ser humano, cuerpo y alma. Ella no es un ángel, ella no es Dios, es un ser humano que pertenece y perteneció a la estirpe humana. Que una criatura, nacida en el tiempo y en el espacio, vivida aquí en la tierra, los años que ella vivió, ascienda, sea asunta en cuerpo y alma al cielo, es una obra portentosa, única. No sabemos de ningún otro ser humano, desde Adán y Eva hasta nuestros días, que haya sido llevado en cuerpo y alma al cielo, y que goce de toda la gloria de los resucitados para vida eterna, como es la resurrección, que en este caso de la que participa María. Nuestra Madre no resucitó o no fue llevada a la gloria en cuerpo y alma, como fueron las resurrecciones de Lázaro o de tantos otros, no muchos, pero de algunos más, que han sido resucitados o por los profetas o por Cristo mismo o por los apóstoles, porque todos esos resucitados murieron otra vez. Nuestra Madre ha resucitado o ha sido asunta, participa plenamente como nadie más de la gloriosa resurrección de Cristo, que es una resurrección a vida inmortal. Este es el primer aspecto. El segundo es que si ella, que pertenece a nuestra estirpe humana, participa de este modo, en la gloriosa resurrección de Cristo, esto abre a nosotros, junto con la resurrección de Jesús, la certeza de que también nosotros podremos participar de esa resurrección a vida inmortal en cuerpo y alma. Es decir, que podremos, como ella, ascender al cielo, ser asuntos al cielo al final de los tiempos, para vivir eternamente allá. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 966, también nos habla de la Asunción de María y dice: finalmente la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Así que si nuestra Madre, por los méritos de Cristo, por su vida vivida en perfecta armonía con la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios, ahora goza en cuerpo y alma de la gloria eterna, nosotros, sus hijos, también participaremos de esta gloria. Si hacemos o seguimos lo que ella nos invita a hacer, lo que Jesús y la Iglesia nos transmiten y nos dan para prepararnos, ir preparando nuestra persona y nuestra vida para esta vida que no tendrá fin. Y luego de esta, como introducción en esta segunda parte de lo que nuestra Madre la Iglesia hoy nos ofrece y celebra, pasamos a alguno de los capítulos de Luisa relativos a la Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo.
El primer capítulo que les leo y luego les comparto un comentario es el del volumen 18, la fecha 15 de agosto de 1925. Es decir, hace 95 años Luisa escribe esto. Y es muy interesante porque cuando Luisa escribe esto, fue proclamado en la iglesia la solemnidad de Cristo Rey del universo, en ese mismo año, si no me equivoco. Así que es interesante que este capítulo sea escrito por Luisa en esa fecha, junto con otras coincidencias, que no son coincidencias, porque todo en Dios está perfectamente ordenado en el tiempo. Así que este capítulo sobre la Asunción, que quiere el Señor que en su momento se le llame fiesta de la divina voluntad, Luisa nos escribe lo siguiente: después de esto me he puesto a pensar en la fiesta. El capítulo no está completo, les leo solo la parte referida que se refiere a la Asunción. Después de esto me he puesto a pensar en la fiesta de mi mamá celestial, asunta al cielo, y mi dulce Jesús, con un acento tierno y conmovedor, ha agregado: hija mía, el verdadero nombre de esta fiesta debería ser la fiesta de la divina voluntad. Fue la voluntad humana la que cerró el cielo, que destrozó los vínculos con su Creador, la que hizo salir todas las miserias, el dolor, y que puso término a las fiestas que la criatura debía gozar en el cielo. Ahora esta criatura, reina de todos, con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, es más, se puede decir que su vida fue solo la voluntad divina, abrió el cielo, se vinculó con el Eterno e hizo volver las fiestas en el cielo con la criatura. Cada acto que hacía en la voluntad suprema era una fiesta que iniciaba en el cielo. Eran soles que formaba como ornamentos de esta fiesta. Eran músicas que enviaba para alegrar la Jerusalén celestial. Así que la verdadera causa de esta fiesta es la voluntad eterna, obrante y cumplida en mi mamá celestial, que obró tales prodigios en ella que dejó estupefactos a cielos y tierra. Encadenó al Eterno con los vínculos indisolubles de amor, raptó al Verbo Eterno hasta su seno. Los mismos ángeles raptados repetían entre ellos: ¿de dónde tanta gloria, tanto honor, tanta grandeza y tantos prodigios jamás vistos en esta excelsa criatura? No obstante, es del exilio que viene. Y atónitos reconocían la voluntad de su Creador como vida y obrante en ella. Y estremeciéndose decían: Santa, 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 honor y gloria a la voluntad de nuestro soberano Señor, y gloria y 3 veces santa aquella que ha hecho obrar a esta suprema voluntad. Así que es mi voluntad la que más que todo fue y es festejada en el día de la Asunción al cielo de mi Madre Santísima. Fue mi voluntad únicamente la que hizo ascender tan alto que las distinguió entre todas las criaturas. Todo lo demás habría sido nada si no hubiera poseído el prodigio de mi querer. Fue mi voluntad que le dio la fecundidad divina y la hizo madre del Verbo. Fue mi voluntad la que le hizo ver
y abrazar a todas las criaturas juntas, haciéndose madre de todas y amando a todas con un amor de maternidad divina, y haciéndola reina de todos, la hacía imperar y dominar. En aquel día mi voluntad recibió los primeros honores, la gloria y el fruto abundante de su labor en la creación, y comenzó su fiesta que jamás se interrumpe, por la glorificación de su obrar en mi amada Madre. Y si bien el cielo fue abierto por mí y muchos santos estaban ya en posesión de la patria celestial, cuando la reina celestial fue asunta al cielo, sin embargo la causa primaria era precisamente ella, que había cumplido en todo la suprema voluntad, y por eso se esperó a ella, se esperó a aquella que tanto la había honrado y contenía el verdadero prodigio de la santísima voluntad para hacer la primera fiesta al supremo querer. Oh, como todo en el cielo glorificaba, bendecía, alababa a la eterna voluntad cuando veía a esta sublime reina entrar en el empíreo, en medio de la corte celestial, toda fundida en el sol eterno del querer supremo. La veían toda adornada por la potencia del fiat supremo. No había habido en ella ni siquiera un latido que no tuviera impreso este fiat, y atónitos la miraban y le decían: asciende, asciende más arriba. Es justo que aquella que tanto ha honrado al fiat supremo y que por medio suyo nos encontramos en la patria celestial, tenga el trono más alto y que sea nuestra reina. Y el más grande honor que recibió mi mamá fue el ver glorificada la divina voluntad. Termina ahí el capítulo. Y ahora hacemos el comentario a este precioso capítulo. ¿Por qué Jesús dice? Es el capítulo del 15 de agosto de 1925 del volumen 18. ¿Por qué Jesús dice que el nombre de esta fiesta debería ser la fiesta de la divina voluntad? Porque la Madre Reina de todos, con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, porque su vida fue solo la voluntad divina, abrió el cielo, se vinculó con el Eterno e hizo volver las fiestas en el cielo con la criatura. Hay varias cosas que comentar de este capítulo. Primero, que toda verdadera fiesta tiene su origen en Dios, en su santísima voluntad. Y si no es así, no es verdadera fiesta. Repito, toda verdadera fiesta tiene origen en Dios. Como hemos dicho antes cuando hablábamos de la consagración, el origen de toda consagración es el Padre. Inseparables con él el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad Santísima. El origen de todo es Dios. Pues así, toda verdadera fiesta, porque si nosotros tenemos la idea de hacer fiestas acá abajo en la tierra, esto no es por casualidad. Esto está inspirado y movido por Dios nuestro Padre y su Hijo y su Espíritu Santo. Porque la vida eterna es una fiesta que no tiene principio ni fin. Así que las pequeñas fiestas que hacemos nosotros acá en la tierra no son más que una sombra, un eco a esa fiesta eterna que es la vida de Dios mismo. Así que si nuestras fiestas no tienen origen en Él, no están movidas por Él,
no están inspiradas por Él, no son verdaderas fiestas, sino de algún modo no glorifican el misterio eterno de Dios, su familia divina, sus infinitas armonías, sus infinitas perfecciones. Si no son estos los motivos, los triunfos, las conquistas que la vida de Dios hace y quiere hacer en sus hijos, en sus criaturas, si no son estos los motivos de nuestras fiestas, no son verdaderas fiestas. Las verdaderas fiestas, pues, se inician en el cielo, no en la tierra. Por eso dice Jesús que cada acto que ella, María, nuestra madre, hacía en la voluntad suprema era una fiesta que iniciaba en el cielo. ¿Quién la iniciaba? La iniciaba ella, María Santísima, y la divina voluntad operante en ella. Así que cada acto era una nueva creación que era motivo de celebración para todo el mundo y para Dios mismo, porque se había abierto la oportunidad, la puerta, para que la voluntad divina, que es omnipotente, que todo puede hacer, pudiera hacer algo nuevo. Así que cada acto que la Virgen, nuestra Madre, hacía en la divina voluntad era el inicio de una fiesta, y como toda verdadera fiesta se inicia en el cielo, pues una fiesta que se iniciaba en el cielo para todas las criaturas. Un día gozaremos de todas las fiestas, que es una multitud de fiestas, ininterrumpida cadena de fiestas que no tendrán fin, que tuvieron origen primero con nuestros primeros padres mientras se mantuvieron inocentes, sin pecado. Después, la vida entera de nuestra Madre Santísima. Una cadena de fiestas en la eternidad, de las que gozaremos todos. Luego, una fiesta cada instante de la vida del Hijo de Dios hecho hombre. Y más fiestas, al menos por lo que conocemos, que fueron iniciadas con la vida y la respuesta que Luisa dio Luisa Picarreta, la sierva de Dios, a la voluntad de Dios, aprendiendo a vivir de voluntad divina. Y más fiestas que se iniciarán en el cielo cuando nosotros dejamos a la divina voluntad ser operante en nosotros. Tercero, ¿por qué es una fiesta esto? El cielo no es un lugar allá arriba o en otra galaxia o fuera del espacio y el tiempo. El cielo es y está donde reina operante la divina voluntad. El cielo es Dios. Así que aunque María, nuestra Madre, estuviera en la tierra, como vivía y obraba en la divina voluntad, cada uno de sus actos era el inicio de una fiesta que se iniciaba en el cielo, es decir, en la voluntad divina reinante y operante en ella, aunque ella estaba aquí en la tierra, y que ella enviaba a la Jerusalén celestial. Si cada acto que ella hacía e hizo en su vida en la tierra era una fiesta que se iniciaba en el cielo, imaginemos, si podemos, lo que fue su asunción al cielo. Hay una gran diferencia entre esas fiestas que se iniciaban con cada uno de sus actos en la voluntad divina y la fiesta de la Asunción. No es lo mismo la fiesta de cada acto de María, que era una fiesta iniciándose en el cielo, que la fiesta de hoy, la fiesta de su Asunción. En esta última no se iniciaba una nueva fiesta en el cielo debido a la divina voluntad obrante en ella,
pero no cumplida. Esto es un aspecto que tiene cada acto de la vida de María en la tierra. No es la voluntad divina cumplida, es decir, concluida su obra. Eran los escalones que preparaban este cumplimiento. El día de su asunción, en cambio, la fiesta que se inicia era la voluntad eterna, obrante y cumplida en nuestra Mamá Celestial. Como hemos escuchado, todos los prodigios realizados por Dios en ella, el más grande de ellos el haber raptado al Verbo Eterno que se encarnó en su seno, se cumplieron viviendo ella en la tierra, en el exilio. Y la causa de estos prodigios era la voluntad del Creador como vida y obrante en ella. Por eso repetían: Santa, 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 honor y gloria a la voluntad de nuestro soberano Señor, y gloria y 3 veces santa aquella que ha hecho obrar a esta suprema voluntad. El día de la Asunción de la Madre Santísima de Dios, por consiguiente, hemos de celebrar uniéndonos a todos en el cielo a la divina voluntad, pues es la divina voluntad únicamente la que hizo ascender tan alto a María, que la distinguió entre todas las criaturas. Dice Jesús: todo lo demás en ella habría sido nada si no hubiera poseído el prodigio del divino querer. Nosotros a María, nuestra Madre, conforme han pasado los siglos, profundizando en el misterio de su relación con Dios, le hemos ido, no sé, los dogmas, como el que acabo de mencionar, que se proclamó en 1950, y los anteriores, de su maternidad divina, de su virginidad perpetua, de su inmaculada concepción, sus títulos de reina y señora del cielo y de la tierra, etc. Todo esto ha sido poco a poco descubierto, percibido, reconocido por la familia, por los miembros del cuerpo místico de Cristo, y afirmado y confirmado por la autoridad suprema en la Iglesia, que es el Papa, con los obispos en comunión con él. Nuestra Madre, todas estas dimensiones de su vida son en ella fruto de la divina voluntad obrante en ella. Lo que hoy celebramos, por lo que Jesús dice que esta debe ser llamada la fiesta de la divina voluntad, es porque aquí ya no es solo la voluntad divina obrante, que obrando en ella la hizo capaz de ser madre del Verbo, la hizo llena de gracia, la hizo ser madre de todos los dolores, la hizo ser madre nuestra, la hizo y la mantuvo virgen, etc. ¿No? Ya no son estos efectos en ella que la voluntad divina obrante realiza y hace que se hagan vida en ella, sino que ahora se trata del momento final de esta obra, en el que la divina voluntad no solo es obrante, sino cumplida en ella. Y esta es la grandeza de esta solemnidad. Por eso, dice Jesús, en aquel día mi voluntad recibió los primeros honores, la gloria y el fruto abundante de su labor en la creación, y comenzó su fiesta que jamás interrumpe por la glorificación de su obrar en mi amada Madre. Y si bien el cielo fue abierto por mí, muchos santos estaban ya en posesión de la patria celestial cuando la reina celestial fue asunta al cielo. Sin embargo, la causa primaria era precisamente ella, que había cumplido en todo la suprema voluntad.
y por eso se esperó a aquella que tanto la había honrado, y contenía el verdadero prodigio de la santísima voluntad para hacer la primera fiesta al supremo querer. Y nos podríamos preguntar, pero ¿y cuando ascendió Jesús en cuerpo y alma al cielo, el día de su ascensión, por qué no se hizo esta fiesta? Porque la finalidad para la que fuimos creados, para la que fue creado el ser humano, era que la divina voluntad reinara operante y cumplida en cada uno de nosotros. Y esto no se hizo. Esto tenía que ocurrir, como ocurrió en la vida de María Santísima, con la libre colaboración de nuestra voluntad. Es el más grande don que Dios podía hacer a una criatura. En el caso de nuestro Señor, Él posee la divina voluntad por naturaleza. No olvidemos que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que en Él, aunque por supuesto hay mérito de su voluntad humana, por libremente adherirse y vivir de voluntad divina, su voluntad humana y su divina persona, que es la que la rige, están de tal manera identificadas una con la otra, que en él no cabía la posibilidad de no vivir de voluntad divina como hombre, porque es Dios. Y en Dios, por naturaleza, la vida de Dios es su voluntad santísima. En cambio, en nosotros y María somos personas humanas. Jesús no es una persona humana, no es una persona creada. Es creada su humanidad en todo semejante a la nuestra, pero la persona que habita esa humanidad es una persona divina. Así que por naturaleza, a esa humanidad asumida por Él le pertenece la divina voluntad y reinó en Él absolutamente, con el total y la perfecta concurrencia, adhesión y entrega de su voluntad humana a la divina. En cambio, en nuestra Madre Santísima, el don de la divina voluntad, que en Cristo es naturaleza, en María es gracia. Y esta gracia tenía que ser acogida por ella. Y por eso hemos escuchado cómo desde su Inmaculada Concepción la Trinidad quiso que ella le consagrara su voluntad libremente. Y ella libremente lo hizo. También lo hizo la naturaleza humana de nuestro Señor. Pero en María, que es una persona humana, Dios realiza la obra suprema que podía hacer en una persona humana creada. Por supuesto, es más grande lo que Él realizó en su humanidad, porque es una humanidad que pertenece a nuestra estirpe humana, que ha sido hecha y elevada hasta lo más alto del cielo. Es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Pero ahí Él, por naturaleza, posee la divina voluntad. En cambio, Dios nos creó a todos sus hijos, desde Adán y Eva hasta el último que exista, para darnos como regalo su voluntad divina operante, reinante y finalmente cumplida en nosotros. Y esto no pudo hacerse. No pudo hacerse porque nuestros primeros padres fueron infieles a la voluntad de Dios, la rechazaron. Y no ha habido nadie, ni habrá nadie en la historia humana, fuera de María Santísima, que desde su Inmaculada Concepción hasta el final de sus días acá en el espacio y tiempo en la tierra, haya cumplido y vivido de voluntad divina. Por eso la esperaron para celebrar esta fiesta en el cielo, porque es la primera y la única en la que la voluntad omnipotente de Dios ha podido realizar todo lo que era posible realizar en una criatura distinta de Dios, por eso criatura,
tanto es lo que realizó Dios en ella, que encerró todo cuanto ha encerrado y encerrará en todas las demás criaturas del cielo y de la tierra, en ella. Por eso la obra que termina de cumplirse el día de la asunción de nuestra Madre en cuerpo y alma al cielo es el cumplimiento en ella de todo lo que la infinita majestad, amor y poder de Dios podía realizar en las criaturas. Y por eso celebramos. No solo la celebramos a ella, que permitió a la divina voluntad realizar este prodigio supremo, sino que celebramos y felicitamos y nos congratulamos con la voluntad eterna de Dios, porque la resistencia que a lo largo de la historia presentaríamos todos los seres humanos a ella para cumplir la finalidad para la que nos creó, en nuestra Madre Santísima no encontró esta resistencia, estos obstáculos, sino la total apertura para que la divina voluntad pudiera hacer todo lo que ella es capaz de hacer y que hizo. Así que aquella que tanto la había honrado y contenía el verdadero prodigio de la Santísima Voluntad para hacer la primera fiesta al supremo querer. Por eso a ella se le esperó para hacer esta fiesta. Y todo el cielo glorificaba y alababa por eso a la eterna voluntad cuando veía a esta sublime reina entrar en el empirio, en medio de la corte celestial, toda fundida en el sol eterno del querer supremo. La veían adornada toda por la potencia del fiat supremo. No había habido en ella ni siquiera un latido que no tuviera impreso este fiat, y por eso dicen estas bellísimas palabras todos los habitantes del cielo cuando la ven entrar: asciende, asciende más arriba. Es justo que aquella que tanto ha honrado al fiat supremo y que por medio suyo nos encontramos en la patria celestial, tenga el trono más alto y que sea nuestra reina. Y el más grande honor que recibió mi mamá, termina Jesús diciendo, fue el ver glorificada la divina voluntad. Porque todo este prodigio, todo este portento, es obra de la voluntad eterna de Dios, reinante, operante y cumplida en María Santísima. Así que felicidades, y felicidades a todos, aunque no conozcan esta enseñanza, porque esta asunción de nuestra Madre, además de esto que les decía en la primera reflexión, es un primer lugar, un motivo de grande esperanza, porque nuestra Madre, habiendo terminado su camino en la tierra, ha hecho este tránsito de la tierra al cielo en cuerpo y alma, y esto es una prefiguración, un anuncio de lo que va a ocurrir con nosotros como el Señor nos lo ha prometido, que al final todos resucitaremos. Y luego de ese juicio final iremos a vivir con Él, quienes hayan querido y decidido con su voluntad libre adherirse a Dios, a su plan, a su voluntad salvífica y a su Espíritu Santo, vivirán eternamente en el cielo. La muerte será vencida y todos participaremos de la vida divina, que es el cielo. Nuestra Madre con su asunción es anuncio de esto. Pero acá el Señor, con estos capítulos y estas explicaciones que da Luisa, nos hace ir más en profundidad a este gran misterio, ¿no? Y es lo que la divina voluntad quiso al crearnos realizar en cada uno de nosotros, y no se ha podido todavía. Lo que sí pudo realizar en la Virgen Santísima, nuestra Madre, y lo hizo absolutamente, con absoluta plenitud y perfección, y lo que Él espera de nosotros, porque la historia humana no ha terminado, y no terminará hasta que, por cuanto es posible, en la persona nuestra y de los que nos sucederán hasta el fin del mundo, la divina voluntad
primero, poco a poco, nos seduzca, nos conquiste, haga que nuestra voluntad se unifique con ella, hasta que aprendamos a vivir y vivamos enteramente de voluntad divina, de modo que, como en María, cada acto nuestro sea el inicio de una nueva fiesta en el cielo, porque no seremos solos nosotros, sino la divina voluntad operante en nosotros, la que realizará esa acción. Y esto el Señor quiere realizarlo con toda la familia humana. Y por eso allá en la primera plática hablábamos de lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, que Él se consagra al Padre, que el Padre lo consagra, que Él se consagra en respuesta a sí mismo al Padre con un propósito, para que todos sean consagrados en la verdad. Y esto que estamos hablando, esta es la verdad, no solo la persona del Verbo, sino la voluntad eterna de Dios y su designio, su propósito al habernos creado. Y su propósito al crearnos era hacer reinar, extender en su modo operante de ella en nosotros, su reino que no tiene principio ni fin en cada uno de nosotros. Y esto no ha terminado. Es más, podríamos decir que estamos en el inicio de que estas maravillas se cumplan ya no solo en María o en Luisa, sino en toda la familia humana. Para que esto pase, el Señor tiene que purificarnos, tiene que purificar la tierra, la iglesia, la humanidad entera, para disponernos a recibir esta voluntad divina operante en nosotros. Esta es la novedad, que está a las puertas, y no a las puertas, ya está en medio de nosotros. Estamos hablando de ella. Lo ha hecho en Luisa, que es una criatura no inmaculada como María, sino nacida, concebida con el pecado de origen, bautizada, y que después, por la gracia de Dios, fue configurándose con Cristo y poco a poco, enseñada por Él, transformándose y configurándose, unificándose con la voluntad divina. Y es la pequeña hija de la divina voluntad. Así que esto que con ella se ha realizado, dejándonos el depósito de todas estas verdades que son las que nos abren la puerta para que, comprendiendo el plan que Dios tiene y el amor con el que Él quiere conseguir realizar su obra en nosotros, le demos nuestro asentimiento. Lo hemos hecho ahora con la consagración que hicimos, pero hay que continuarla. La consagración es algo que debe hacerse en cada acto, en cada día. Por supuesto, no rezando la fórmula o las palabras que hemos dicho, que Luisa nos ha dejado, o la consagración a la divina voluntad que también ella nos dejó escrita, o algún otro modo de consagrarnos a Dios por manos de María, consagrándole nuestra voluntad, sino que se trata de que esta consagración en cada momento de nuestro día, y por eso la importancia de decírselo al Señor al empezar cada día, y eso contiene la oración que les sugerimos, invitamos a hacer en la Casa de la Divina Voluntad, la oración al despertar, en la que estos elementos fundamentales, que tú estás vivo, gracias a Dios, o viva, que tienes su gracia, que tienes una voluntad libre, desde el primer momento del día, como Jesús al entrar en este mundo, le dices a Dios: Padre, aquí estoy, vengo para hacer tu voluntad, o como María, heme aquí, hágase en mí según tu palabra. Esto hemos de repetirlo y de algún modo, aunque no lo expresemos con palabras, en cada uno de nuestros actos, y por eso hemos de llamar a la divina voluntad a obrar en nosotros. No dejes nada de lo que tienes que hacer sin invitarla a ella. No quieres que se inicie una fiesta que no tendrá fin en la eternidad, con efectos acá en la tierra, mientras estamos con vida y en todos los tiempos de la historia. Si yo invito a la divina voluntad a ser operante en mí,
habiendo discernido qué es lo que Dios quiere que yo haga en este momento. Una vez que lo sé, o que tengo la certeza moral interior de que lo que voy a hacer es voluntad de Dios, uniéndonos a Jesús para hacer por Él, con Él y en Él todo, llamamos, invocamos a la divina voluntad y la invitamos. Ella está a las puertas de cada uno de nuestros actos. Ella es la que nos proporciona todo el obrar nuestro. Por ella y en ella nos movemos, somos y existimos. Ella nos lo da todo. Ella nos da el ser, la divina voluntad, nos da el ser y el obrar. Así que ella en cada paso que tenemos que dar, ella es la que nos está sosteniendo y capacitando para darlo. Y nos lo da, y se lo da a buenos y malos, a quienes tienen conciencia de que ella es la que lo aporta todo, lo proporciona todo, lo sostiene todo, y a los que no son conscientes. Pero ella quisiera que todos y cada uno de nosotros, seres humanos, con inteligencia, con voluntad libre, con capacidad de ser amados y de corresponder al amor de un Dios que es infinito, libremente la dejemos entrar, la dejemos reinar en nosotros y la dejemos hacer lo que ella es capaz de hacer. Nos ha dicho nuestra Madre que en sus lecciones ella nos ha hablado de lo que la divina voluntad es capaz de hacer si la dejamos. Y por eso es necesario que leamos estos escritos para que veamos de qué cosa es capaz la voluntad de Dios. Y después de leer todo esto, pues hace falta que creamos, porque todo esto se vive en la fe. Como estas promesas de que resucitaremos algún día. No hemos visto resucitar a nadie, más que a Jesús, que sabemos porque la historia nos lo dice y hay testigos de que así fue. El testimonio del sepulcro vacío, de las mujeres de Magdalena, de los apóstoles a los que se manifestó resucitado en el cenáculo y de esos 300 o 500 que pudieron verlo ascender al cielo luego de 40 días que estuvo entre ellos. Pero tú y yo no vemos nada de eso. Nosotros creemos en el testimonio de quienes dicen que Él resucitó de entre los muertos. Y en las palabras que Él había dicho, de que Él resucitaría al tercer día. Todo esto es vida de fe, porque la vida en la tierra es vida de fe. Y el que no vive de fe no puede agradar a Dios. El justo vive de fe. Así que este gran tesoro y revelación que se nos hace de la divina voluntad operante, porque conocemos muy bien la divina voluntad que ha creado todo y conserva todo. Conocemos muy bien, tenemos miles de años de historia de salvación. Esa es la voluntad salvífica de Dios, la voluntad que quiere redimirnos y la voluntad que quiere santificarnos. Por eso nos envió el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, para que su iglesia hiciera el camino que ha hecho en 2000 años, llevando la santidad de la vida cristiana con los sacramentos y la palabra de Cristo a todas las naciones. Ahora el Señor nos revela lo que nos dejó en palabras muy comprimidas, muy concisas en el Padre Nuestro y en su propia vida, que la voluntad divina quiere hacer algo más, tiene algo más que hacer. No solo tiene que conservar y seguir creando cosas y seres, no solo tiene que seguir recreándolos, obra de redención, no solo tiene que seguir moviéndonos con la fuerza del Espíritu Santo para que caminemos en dirección a la casa eterna del Padre, sino que quiere reinar operante en nosotros. Así que nosotros tenemos que conocer bien la voluntad que todo lo ha creado y conserva y ser dóciles a ella en el respeto y amor y en el visitar todas las obras que esta divina voluntad ha hecho. Ese es el paseo del alma en la divina voluntad. Pero no basta eso.
porque esta creación y todas estas maravillas de la creación, el hombre era la corona de esta obra y sabemos la historia del hombre. Y por eso conocemos la historia de salvación, que es la voluntad de Dios que quiere poner a salvo eso que el pecado del hombre ha echado a perder. Y también quiere el Señor que reconozcamos la obra de su voluntad redentora en toda la historia humana y en la historia de la Iglesia. Y que reconozcamos la obra de santificación que su voluntad divina por obra del Espíritu Santo ha ido cumpliendo a lo largo de los siglos, antes y después de Cristo. Pero no termina la obra de la divina voluntad con estas tres grandes obras. La corona de todas estas obras es el reino de esta voluntad divina como en el cielo, así en la tierra, operante, extendiendo en cada acto de criatura sus infinitas riquezas, sus atributos, su vida, su infinita belleza, los misterios del amor eterno de la Trinidad Santísima, encerrando en nosotros, en cada uno de nuestros actos, el misterio de la Trinidad Sacrosanta, haciéndonos templos vivientes de la Trinidad Santa, es decir, haciéndonos partícipes de la vida eterna, operante desde aquí en la tierra. Todo esto está pendiente de hacerse. Por eso el Señor purificará y está purificando y seguirá purificando la tierra para disponernos a que todo esto pase. La fiesta de la Asunción de María, nuestra Madre al cielo, es pues un motivo de enorme esperanza, no solo de gratitud y admiración a la voluntad de Dios que ha hecho este prodigio, que lo contiene todo. María contiene todos los prodigios, están encerrados en ella. Pero estos prodigios quiere reproducirlos en cada uno de nosotros, si se lo permitimos. Y por eso paso ahora a leerles y comentarles el último capítulo